Es un tema que tiene mucha importancia, este tema 2. ¿Por qué tiene importancia? Porque en este tema están las bases, ¿de acuerdo?, de todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Y todo el procedimiento, todo tal. Donde vamos a ver primero qué es una administración pública. Porque vamos a estar trabajando y queremos saber qué es el derecho administrativo, cuáles son las fuentes de ese derecho administrativo, cómo operan entre ellas, ¿vale? Cuáles son los límites de la política reglamentaria, cómo funciona todo eso. Y luego, por último, acabaremos viendo el tema de la responsabilidad patrimonial, ¿vale?, tanto de administraciones públicas como de sus autoridades y personal, cuestión que es muy importante. Sobre todo, lo hemos visto antes en la clase de contratos, ¿no? Es decir, esa acción de regreso que ya os adelanto que es preceptiva, que no es potestativa y que tenemos que tener en cuenta todas estas historias, ¿vale? Bueno, por tanto, lo primero que tenemos que ver aquí, lo primero que tenemos que determinar es, bueno, qué es una administración pública y qué es el derecho administrativo, ¿eh? ¿Qué es una administración pública? Cuando llegamos aquí, hago siempre la misma pregunta, es decir, ¿qué puede ser? ¿Qué os parece que es? En primer lugar, lo que decimos siempre, ¿no?, es que pues una simple, una tradicional definición del derecho administrativo constituya como el derecho de la administración pública. Pero claro, cuando vamos a entender la administración pública, la podemos entender por las funciones que hace, es decir, por lo que hace una administración pública. Pues hombre, pues depende. Es decir, no siempre es así. No siempre es así, porque si vemos la evolución de las actividades de la administración pública, mira, por ejemplo, en el ámbito del derecho local, es decir, pues ya no hay un monopolio sobre los tanatorios. Los tanatorios antes eran una función pública y ahora no lo es, ¿vale? Es decir, ha ido liberalizándose. El Estado ya ha llegado a producir abonos Fertiberia, ya no lo hace. Es decir, porque ha ido liberalizándose. Quiero decir que las funciones y actividades que realiza la administración pública van cambiando en el tiempo. Por eso no podemos decir que una administración pública es una entidad que hace esto, aquello o lo otro. Porque hay veces que hace más cosas o deja de hacerlas, ¿no? Vale. Por otro lado, tampoco podemos hablar como un conjunto de órganos, ¿no? Es decir, esto es administración pública. Es decir, yo qué sé, Correos era administración pública, ahora es una Correos, es una sociedad estatal, una SA. Llegó a ser incluso un banco con lo de Argentaria. Bueno, los que sois más viejos, más de mi edad, ¿no?, conoceréis todo aquello. Quiere decir que hay órganos que se consideraban o entidades que formaban parte de una administración y que ya no lo son, y ha habido otros que se van creando, ¿vale? Es decir, por tanto, si las funciones cambian y si los órganos cambian, no tanto como las funciones, ni tan rápido, ¿no?, pero es así, van cambiando, no podemos configurar a la administración como un conjunto de órganos o como unas entidades, unos órganos que ejercen una serie de funciones o de actividades, ¿vale? Esto muy resumido, ¿vale? Porque lo que queremos es entender qué es lo que permanece siempre y lo que va a hacer. Pues es el concepto de persona jurídica, ¿vale? Es decir, en primer lugar, la administración es una personificación. Una personificación que permanece inalterable en el tiempo, ¿vale?, a pesar de que puedan ir cambiando los órganos y las funciones que va realizando. Es una persona jurídica. Y al final, lo que tenemos que entender es que, claro, una persona jurídica se entiende que, pues claro, no es una persona física, ¿vale? Pero claro, como hablamos de que la administración tiene que relacionarse con otras administraciones, evidentemente, y entre sí. Ahora veremos las relaciones ad intra y ad extra, pero se tiene que relacionar con los ciudadanos. Y para poder relacionarse, pues está el ámbito de la personificación. Lo que ocurre que no es una persona jurídica tal cual. ¿Por qué? Bueno, sí, el Banco Santander, pues también es una persona jurídica.
¿vale? Pero no es una administración. ¿Qué es lo que hace que esa persona jurídica sea administración? El imperium. El imperium. Y esa es una frase que me habéis oído hablar muchas veces, pero claro, cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos del derecho administrativo, cuando hablamos de cómo se relaciona la administración con los demás, lo que vemos es que la administración actúa revestida de potestades, de exorbitancias. ¿Por qué? Porque en esa relación jurídico-administrativa, esa relación que hay entre ciudadano y administración, persona jurídica, como digo siempre, pues no hay una posición de igualdad. Porque frente a ese interés individual o particular que pueda estar en el ámbito de los ciudadanos, se contrapone el interés público, el interés general. ¿De acuerdo? Y eso reviste que cuando actúa a través de privilegios, prerrogativas, es decir, con imperio. ¿Vale? Y además es una entidad, una persona que emana declaraciones de voluntad, celebra contratos, titular del patrimonio, es justiciable, es responsable, es decir, una cosa no quita la otra. Por tanto, nos encontramos con que una administración pública es una persona jurídica, pero además es una persona jurídica pública. ¿Vale? Y es persona jurídico-pública cuando actúa con imperium, es decir, cuando actúa con revestida de las potestades que le otorga el derecho administrativo. ¿Vale? ¿Puede actuar como persona jurídica normal? Sí, en mayor o menor medida. Es lo que se conoce, entre comillas, como la huida del derecho administrativo. Es cuando la administración pública adopta formas de derecho privado para relacionarse con los particulares. Claro, ahí pierde el imperio. Es decir, si adoptas una función o una forma de sociedad anónima, pues estamos en el régimen de una sociedad anónima. ¿Vale? Lo que no se puede querer es todo. Ser administración, tener esto, pero no tener las cargas que conlleva también ser una administración pública. ¿Vale? Por tanto, también, referente a esto, hay que decir que la administración pública, a ver, no es el representante de la comunidad. ¿Vale? Es decir, la administración pública es una entidad, es una organización que está puesta al servicio de la sociedad. ¿Vale? Lo veremos porque es lo que marca la Constitución en el artículo 103. ¿Vale? Sus actos, ¿vale?, no valen como propios de la comunidad. Es decir, no es un poder legislativo, no es otra cosa, sino como propios de una organización dependiente, necesidad de justificarse en cada caso en el servicio a la comunidad a la que está ordenada. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que decir, esos privilegios, esas potestades, esas prerrogativas que tiene la Administración, lo hace en que en aras al interés público cuya salvaguarda tiene encomendado. Cuando no sea así, no. Es por eso, y aquí entramos ya a ver cositas, que la Constitución, al referirse a la Administración, resalta ese carácter vicario, ese carácter servicial. La administración pública sirve con objetividad a los intereses generales. ¿Por qué? Porque para empezar no sirve con subjetividad. Es decir, a veces el interés de la administración no es el interés general. Antes lo estábamos comentando cuando hablamos en la ley de contratos, hablamos de la urgencia. ¿Vale? Habla de la ley, hablaba de la necesidad de interés público. Ahora, interés público no es interés político. Y no hay que tramitar uno porque planificado mal, hay que tramitar por urgencia porque el interés público lo requiere. A veces el interés público no es el interés de la administración y por eso la administración está sujeta a la responsabilidad. ¿Vale? Y este conlleva a que ese servicio, ese carácter sea vicario, lo debe hacer con sometimiento pleno, ahora veremos luego esto que significa, a la ley y al derecho. Y el reverso de esto es que los tribunales de justicia controlan la legalidad de su actuación, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Es decir, cuando la administración actúa con imperio, pero fuera de esos fines, pues nos vamos a encontrar con eso es enjuiciable. ¿Vale? Es lo que se conoce como la desviación de poder.
Lo iremos viendo también, porque es causa de impugnación de un acto administrativo. ¿Vale? Artículo 72, etcétera, iremos viendo. En derecho positivo. Es decir, derecho positivo es derecho vigente. Es decir, ¿cómo se configura la administración? Pues fijaros lo que os decía. Primero, poder. Y como todo poder público está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Fijaros que en el 97 de la Constitución dice que el Gobierno dirige la administración civil. Por tanto, el plano político es una cosa y el plano administrativo es otra. Evidentemente, el plano político dirige el plano administrativo, pero son cosas distintas. El artículo 103, que ya os he dicho antes, ¿no? Sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación, como con sometimiento pleno a la ley y al derecho. ¿Vale? Tengamos en cuenta este artículo, fundamentales, artículos que tenemos que controlar. Y luego el artículo 105. Una ley regulará la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de organizaciones reconocidas por el procedimiento de elaboración de disposiciones que les afecten, el acceso a los archivos y a los registros, ¿vale? Y el procedimiento a través del cual deban producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia al interesado. Simplemente os deslizo aquí que de todas las fases del procedimiento administrativo, la audiencia, como podéis ver, es la única que aparece en la Constitución. ¿Vale? No sé, podrían preguntar eso en alguna cosa de test. Bueno, podría ser. Por tanto, ¿por qué además tenemos que entender esto? Porque ¿cómo se sabe si la administración actúa sujeta a la ley y al derecho? ¿Cómo se sabe que ha actuado en defensa de los intereses generales viendo cómo actúa? Es decir, ¿y dónde lo marca esto? A través del procedimiento. Por eso ahora veremos con el 9.3, ese cuando actúa fuera del procedimiento, cuando ejerce una potestad arbitrariamente. Vemos que eso está prohibido en la Constitución. Habla de la interdicción en la arbitrariedad. Lo vimos en el tema pasado. Y luego ya como mecanismo de cierre, pues lo que decíamos, que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Pero no solo que actúe de acuerdo a ley, sino que además lo actúe con sometimiento a los fines que justifican esa actuación. ¿Vale? Es decir, tú puedes hacer un procedimiento de selección de personal muy legal, muy legal, muy legal, pero si lo tienes orientado a contratar a tu cuñado, pues evidentemente estás fuera del fin que justifica ese procedimiento selectivo. ¿Vale? Igual que cuando tú das una subvención a alguien que no debes, o cuando tú haces un procedimiento de contratación a quien, es decir, estamos yendo, que aunque en apariencia pueda ser legal, nos estamos yendo de eso. Y eso generaría una desviación de poder que también es enjuiciable y que ya os adelanto, provoca nulabilidad. ¿Vale? Artículo 48 de la LEPAC. Y ya entramos con el artículo 3.4 de la LEPAC. Cada una de las administraciones públicas que encontramos en el derecho administrativo actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Es decir, hablamos de una personalidad jurídica y única. ¿Qué significa? Pues que el Estado tiene personalidad jurídica única, la comunidad autónoma personalidad jurídica única, cada ayuntamiento personalidad jurídica única. ¿Vale? Y luego ya decimos, bueno, pues no sé, ¿cuántas administraciones hay? A ver, el concepto de administración como persona jurídica es bastante subjetivo. ¿Por qué? Pues porque va a depender. Tener en cuenta que la Ley General de Subvenciones, por ejemplo, entiende que es administración pública entidades. La Ley de Contrato entiende que son otras. ¿Vale? Lo vimos cuando hablamos de los contratos, de lo que era sector público, de lo que era poder adjudicador de administración pública, los PANAPs o con lo que era una administración pública. Y viene a decir, mire, para mí administración pública es una ley de contratos. Para mí administración pública es aquella que está más sujeta al presupuesto. O sea, cuando su financiación sea totalmente el presupuesto, es administración pública y conforme se vaya reflejando, vaya haciendo. Por eso, entidades que aquí no son administración pública,
allí no son. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos dicho, en la ley de procedimiento, que es tanto en la ley 39 como en la ley 40, se entiende en función de esa persona jurídica que actúa con imperium. ¿Vale? Una sociedad mercantil podía ser administración pública o podía ser para en función de la financiación que tenga y ser sujeta a unas reglas. Pero desde luego una administración, una sociedad mercantil no te puede meter una sanción, no te puede embargar la casa. ¿Vale? Y, como veremos, una universidad no te puede embargar la casa, no te puede tal. Un ayuntamiento sí, o el Estado sí, o la comunidad autónoma sí. ¿Vale? Por eso, a nivel de todo eso, entendemos con que se entiende con sector público, y ahora veremos qué tal, y en rojo es, ya veremos, lo que es una administración pública, la administración del Estado, comunidades autónomas, la administración local, el sector público institucional, ¿vale? Luego sería, y el sector público institucional son cualquiera de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la administración pública, ¿vale? Y luego entidades de derecho privado vinculadas o dependientes. Ahora veremos un poco tal. Universidades públicas, dice, y tienen la consideración de administraciones públicas, perdón, las que están en rojo. Quiere decir, la administración del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, pero del sector público institucional, la letra A, que es organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. En nuestro caso, por ejemplo, ayuntamientos, pues un organismo autónomo es administración pública. Pero si ya es una entidad de derecho privado vinculada, ¿vale? Pues ya no es administración pública. ¿Es sector público? Es sector público, pero no es administración pública. ¿Vale? ¿Y esto dónde lo pone? Pues en los artículos 2, tanto de la ley 39 como de la ley 40. ¿Vale? Reconocimiento de esa personalidad jurídica, lo hemos visto en el 3.4, ¿vale? Personalidad jurídica única, y lo vemos también en el artículo 89 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Los organismos públicos, ¿vale?, tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ¿vale? También lo dice García Enterría, que es un poco el que hemos usado un concepto doctrinal, pues decirse con alguna seguridad que la administración del Estado es una persona jurídica perfectamente sustantiva en sí misma, de tipo institucional, burocrático y no corporativo, aunque sea territorial, y que está sujeta a la ley como cualquier otro sujeto. ¿Vale? Ya empieza a hablar aquí de la singularidad, es pues eso, su sujeción al derecho administrativo y esas potestades que son básicamente la autotutela. A ver, básicamente las potestades prerrogativas y exorbitancias de las que os estoy diciendo y que tal, entenderos, son pues que en principio la actuación de la administración no está sujeta a la autorización de los tribunales. Me explico. Es decir, ya lo veremos ahora. La autotutela declarativa, que veremos más adelante, significa que la administración pública dicta un auto administrativo y este se presume válido y produce efectos. ¿Qué significa? Que no requiere para producir efectos que el juez le diga: yo te meto una sanción y la sanción es válida y es eficaz. ¿Vale? Y tengo la ejecutoriedad, que es la otra potestad, la ejecutiva, es decir, donde el acto administrativo no necesita para ejecutarlo el auxilio judicial. Es decir, otra cosa es que dictado el acto, dictado tal, tú vayas al Poder Judicial, a la jurisdicción contencioso administrativa, a decirle que no estás de acuerdo y a revisar ese acto. Por eso se dice que la jurisdicción contencioso administrativa tiene un carácter revisor, porque revisa a posteriori la actuación de la administración. Bueno, pues hemos visto un poco lo que es ese concepto, ¿no?, de administración pública, ¿vale? Persona jurídica y todo esto que hemos visto. La cuestión es, vale, ya tenemos esto claro. ¿Hay alguna cuestión sobre esto? Yo creo que ya nos queda claro, ¿no? Una administración pública es una persona jurídico-pública, porque actúa con imperium a través de los principios, si queréis, que emanan del 103 de la Constitución. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver el concepto de derecho administrativo. El concepto de derecho administrativo, yo tampoco
A ver, no me voy a meter mucho en cuestiones doctrinales porque no es el caso, aunque sí nos interesa para, bueno, pues controlar, ¿no?, de qué estamos hablando. Como administrativo como tal, este derecho surgió del ámbito, si queréis, filosófico-jurídico de la Revolución Francesa, ¿no? Es una reacción frente a un gobierno del absolutista, donde la fuente de derecho era, pues, procedía del rey y, bueno, pues en su condición de representante de Dios en la comunidad implicaba que pueda actuar tanto por normas generales como por actos singulares o como saltársela cuando quiera. Bueno, desde un punto de vista revolucionario, si queréis, pues esto se rechazaba, donde se establecía, pues bueno, pues que digamos que las normas emanan de la voluntad general, emanan de la comunidad, y solo hay una forma legítima de expresión de esa comunidad, que es la ley general. Hay que decir que, aunque siempre hablamos de la Revolución Francesa y de todo esto, pues bueno, pues ya en España, que siempre son los grandes olvidados, la concepción de la escuela de Salamanca y todo esto ya era bastante anterior, ¿no? Es decir, que incluso se hablaba de, no, tampoco quiero entrar aquí con todo esto, ¿no?, pero se hablaba incluso de que si las normas del rey no eran justas, incluso, es decir, que se cuestionaba el poder real a través de la justicia de las normas que emanan de. Pero bueno, dicho todo esto, como origen, si queréis, más así doctor derecho administrativo, es decir, proviene del ámbito de la Revolución Francesa, si queréis, pero bueno, en cuanto al concepto de ese derecho administrativo, en cuanto a origen, pues bueno, ese derecho viene impuesto por una doble consideración que tenemos que ver, el como concepto, ¿vale? Primero, que el derecho administrativo es esencialmente la rama jurídica que regula la organización y el funcionamiento de la administración pública y que lo hace cuando esto actúa, como hemos dicho, revestida de imperium. Por tanto, el derecho administrativo no regula la actuación de la administración pública cuando actúa sujeta al derecho privado. Si tú tienes una SA, por muy pública que sea, tendrá sus características, pero se va a regular por la normativa de la ley de sociedades. ¿Vale? Por eso, en principio decimos que sería, decía Antonio Cuesta, el conjunto de normas de derecho público interno que regulan la organización y la actividad de las administraciones públicas. En este caso, vamos a ir avanzando un poquito más. Si hemos dicho que la administración pública es una persona jurídico-pública, entenderemos el derecho administrativo como el derecho propio de la administración, en tanto que consideramos a la administración como esa persona jurídico-pública, ¿vale?, que actúa con imperium. Por eso hay que contraponer a los derechos generales frente a los derechos estatutarios. ¿Vale? Por ejemplo, el derecho general es el derecho civil, el derecho penal o el derecho procesal. ¿Vale? El derecho canónico, el derecho estatutario es aquel derecho que es propio de alguien. Por ejemplo, el derecho canónico de la Iglesia, mercantil, de los comerciantes, el administrativo, de la administración. ¿Vale? Por tanto, es un derecho que se sustrae, ¿vale?, de los sujetos del derecho común. Es decir, cuando la administración se relacione con los particulares, lo hará con las reglas de ese derecho, ¿vale?, administrativo que es propio de ella. Por tanto, es un derecho público, el derecho administrativo, ¿vale?, pero es una rama. El derecho penal es derecho público, el procesal, el derecho internacional también son derechos públicos. El derecho administrativo es una rama del derecho público. Y, en este caso, estableciendo de esa personificación del Estado, esa persona jurídica que usa el Estado para relacionarse con los particulares o con las organizaciones, por ejemplo, y el instrumento de relación con los ciudadanos. Es el derecho público interno del Estado por excelencia. ¿Vale? Como decía, es un derecho interno, ya que el derecho internacional regula la organización aquí de las administraciones internacionales de forma que es otra rama. ¿Es derecho público? Sí, ¿vale? Pero es el derecho, si queréis, internacional administrativo, no es al que nos referimos.
¿vale? Y también nos encontramos con que es un derecho que establece la autorregulación de la propia administración. ¿Por qué? Primero, porque la regulación de la organización administrativa también tiene carácter jurídico. Regula tanto la organización de la administración como sus relaciones con otras administraciones y con los ciudadanos. ¿Vale? Y fruto de lo anterior, pues en este caso, el derecho administrativo pues, tiene un contenido que se llama de 3 dimensiones, tridimensional. Es decir, regula la organización administrativa, las relaciones con los entes públicos y las relaciones entre estas y los particulares. Y ahora vamos a parar un segundo para que lo veamos. Nosotros, cuando vemos dónde se manifiesta esto, pues fijaros, lo vamos a ver en la Ley 39/2015, en la LEPAC. ¿Qué regula? Regula el procedimiento administrativo. Ya veremos que por mandato de 149/18, ¿vale? Y lo que decía esa ley que teníamos allí, del 105 de la Constitución. Es decir, regula las relaciones entre la administración y los particulares, pero luego, dentro de la propia administración, hay una organización. Es decir, el derecho que regula la administración con sus funcionarios es derecho administrativo. La propia regulación de los órganos administrativos es derecho administrativo. Las reglas de funcionamiento de sus órganos. Fijaros esto la importancia que tiene en el ámbito local. Porque todo esto que os digo son las reglas que tienen el Pleno, la Junta de Gobierno, todo eso. ¿Vale? Y luego también las relaciones entre entes públicos. ¿Cómo se regula? A través de los principios que aparecen tanto en la Ley 40 en general como en especial nuestro en la Ley de Bases. Y de esa organización, acordaros que también lo tenemos en la Ley 40. ¿Vale? Que además en la Ley 40 regula el funcionamiento de la Administración del Estado. ¿Vale? Entre otras cosas. Por tanto, hay una regulación ad intra de la propia Administración y ad extra entre los ciudadanos e incluso otras administraciones. Pues las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, o el ayuntamiento y la provincia, etcétera. ¿Vale? Y en esa relación jurídica, pues tiene un elemento fundamental, porque para que exista eso, uno de los elementos de la relación jurídico-administrativa tiene que ser una administración. Por eso decimos que es un derecho estatutario. Porque al menos una de las partes tiene que ser una administración. ¿Vale? ¿Qué características tiene el derecho administrativo? ¿Qué características pues le podemos encontrar a este derecho administrativo? Bueno, pues en primer lugar, lo que decíamos al principio, quiere decir que la administración como elemento personificado del Estado, ¿vale? Asume ese carácter de servicio, ese carácter vicario, bajo los principios de eficacia, eficiente y tal, dispone de potestades exorbitantes, es decir, que van más allá de lo que el derecho común disfrutan los sujetos privados. ¿Vale? Evidentemente, tú tienes un contrato con un particular y tú en ese contrato con ese particular, tú no puedes interpretar lo que quieras. Si hay una duda en interpretación, hay que acudir al juez. La administración no. La administración lo interpreta. Es ejecutivo y si no estás de acuerdo, te vas al juzgado. ¿Vale? Tanto, es decir, en primer lugar, hay una presunción de que lo que yo digo, pero ¿por qué se presupone que lo que yo digo? Porque se presupone que lo digo es verdad porque yo defiendo el interés general. Y si no estás de acuerdo, evidentemente lo puedes recurrir, pero tienes que irte a los juzgados. Por eso hablábamos de ese carácter revisor. Y en este caso nos encontramos con que puede crear, modificar o extinguir derechos mediante actos unilaterales. ¿Qué más actuación forzosa que la expropiación, donde le privas al sujeto en aras de la utilidad pública o el interés social de su propiedad? ¿Vale? Te quitan de la propiedad y si tú no dices nada, eso va tirando para adelante. Si estás en contra, pues tendrás que ir al contencioso. Pero para expropiarte no necesitas ningún permiso en la administración.
pero por eso tiene un procedimiento. Además, puede ejecutar de oficio sus decisiones. Y no solamente es que su acto sea válido, es que además tiene la potestad para ejecutarlo. Tú te liquidas la plusvalía y no la pagas, pues irás a ejecutiva. Si no tengo que irme al juez a decirle que te embargue la cuenta, y alguien a ti en la vida privada te debe dinero, tendrás que ir a un juez. Y el juez hará el procedimiento y hará para que te pague, pero tú no puedes ir a su cuenta y embargarle. A ver, es importante que esto que os digo lo vayamos impregnando para que esto lo entendamos. Cuando vayamos entendiendo en todos los temas y esto se vaya complicando, que vayamos viendo cómo esto, claro, si nos hará entender el porqué. Por tanto, lo que decíamos, los actos administrativos son títulos ejecutivos que no necesitan esa declaración para poder llevarlos. La tutela ejecutiva. Y luego, evidentemente, tiene una cara B, que su control y revisión le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero que es a posteriori. ¿Vale? Por lo tanto, como regla general, la ejecución del acto no se suspende, como regla general. ¿Vale? Luego, además, lo veremos también, los bienes, tema 14, que vimos también hace poco, los bienes de dominio público afectos a una utilidad pública, uso de servicio público, son inalienables, son inembargables, son imprescriptibles. ¿Vale? Pudiéndose recuperar su posición de oficio sin acudir a juicio. Incluso los bienes patrimoniales tienen este privilegio, aunque estamos de un año. Eso tenéis, creo que es en el artículo 70 del Reglamento de Bienes. ¿Vale? Es decir, los bienes de dominio público tienen un uso exorbitante en cuanto a su protección. Es decir, acordaros, inalienables que no se pueden enajenar. Inembargables significa que no se pueden embargar. ¿Vale? Tú no puedes embargar una plaza porque no te pague la administración o porque no tal. Son imprescriptibles. Acordaros que imprescriptibles es que no están sujetos a prescripción adquisitiva o usucapión. Acordaros que hay una forma de adquisición de la propiedad que es la adquisición por el uso. El usus capio, la usucapión. 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, Código Civil. ¿Vale? Pues son imprescriptibles. ¿Vale? Y si alguien llega y te ocupa un bien, pues lo puede recuperar de oficio. ¿Qué significa? Que lo echas y punto. Y si no está de acuerdo, ¿por qué no? Pues te vas al contencioso. Bueno, evidentemente, como todos comprenderéis, estas son potestades fuertes, igual que pues, la potestad sancionadora. Y no estamos hablando aquí de 4 cosas. Luego ya nos encontramos con, entre las características, pues que claro, lo que decíamos, pues que esto también lleva cargas. Esto también lleva cargas. ¿Qué nos pensamos? Es decir, la administración no puede contratar con quien quiera, no puede formar libremente su voluntad, no puede ser arbitraria, ¿vale? No puede ser parcial con su patrimonio y queda vinculada a sus actos. Es decir, esas potestades que tiene la administración tienen una cara A y una cara B. Es decir, tú, ¿cómo sabes que se ha actuado sujeto al interés general? ¿Cómo se sabe que sea? Pues bueno, a través del procedimiento. Por eso nos encontramos con que hay una serie de garantías que son económicas. Pues a ver, vale, te puedo expropiar, pero te tengo que pagar. Y si con mi funcionamiento, con mi actuación, veremos al final de este tema, te causa un perjuicio, te tengo que pagar. ¿Vale? Y luego está el procedimiento, que es una garantía. Procedimiento, el sistema de recursos, porque esos actos que dicta la administración tienen una presunción de validez. Pero esa presunción, ya vemos que es una presunción juris tantus, admite prueba en contra. ¿Y cómo hacemos cómo nos cargamos esa presunción? A través del sistema de recursos administrativos y si procede a través del sistema de recursos jurisdiccionales. Los recursos de alzada, de reposición, ¿vale? El recurso extraordinario de revisión. ¿Vale? Entonces, quiero decir que ese poder no es ilimitado y evidentemente, pues, como decía, es una constante, ¿no? Como decía Rentería, pues la lucha contra las arbitrariedades del poder. Pues claro, es decir, ¿cómo se sabe que una actuación ha sido discrecional, ha sido reglada o y no ha sido arbitraria? Pues porque tú miras el procedimiento. Por eso ya veremos que hay una nulidad absoluta que es
aquellos actos dictados primero de las normas que contienen la formación de la voluntad de los órganos colegiados, por ejemplo, o donde se ha omitido el procedimiento. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento te obliga a eso, que no se encuentra ante una arbitrariedad. Tú puedes ser discrecional, pero nunca arbitrario. Acordaros lo que era la discrecionalidad, que lo hemos visto mil veces. Un procedimiento de contratos, juicio de valor, pues vale, pero tú tienes que justificarlo y motivarlo. Un examen de una oposición, que también es un procedimiento administrativo, como evidentemente sabemos, pues hay veces que el examen es una valoración entre un examen y otro, y te pongo una nota si te pongo una nota, pero yo tengo que motivar porque he puesto la nota. No puedo poner la nota sin corregir los exámenes. Eso sería arbitrario. Eso es lo que está prohibido. ¿Vale? Por lo tanto, nos encontramos con que también está el principio de autonomía del derecho administrativo. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, estos principios que hemos visto, esta forma de actuar, esta cuestión, ha generado un ordenamiento, ¿vale?, que se ha ido apartando del derecho civil. Cuidado, el derecho civil es el derecho que cierra. El Código Civil es la norma de cierre del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Pero, en este caso, bueno, pues es decir, el derecho administrativo viene a ser pues un evento propio, ¿vale? Paralelo, porque va regulando cosas. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que en principio las lagunas, ¿vale? No se aplicarán directamente ni por vía analógica en las normas de derecho privado, sino por el propio ordenamiento, es decir, el ordenamiento propio administrativo tiene elementos que hacen que decir las lagunas que, por ejemplo, tenemos en las normas de procedimiento que puede haber en la ley de bases para el pleno tal, pues nos iremos a la ley 40 que establece ese mínimo. En caso de ya iríamos a esto, pero en principio la ley 39 y la ley 40 serían las normas que van a cerrar o a aplicar esas lagunas en el ámbito del derecho administrativo. ¿Vale? Tiene unos principios generales propios del derecho administrativo, ¿vale? Y en cuanto a la interpretación de las normas, pues no debe estar ligada necesariamente a los principios que rigen el derecho privado, sino que tiene sus propias peculiaridades, como ahora veremos, ¿vale? Vale, esto tenemos más o menos claro. Ya sé que es una introducción. Lo único que quiero que entendáis de todo esto es, primero, que la administración pública es una persona jurídico-pública y que el derecho administrativo es el derecho estatutario propio de la administración. Entonces, para que hablemos de una relación jurídico-administrativa, uno de los sujetos debe ser una administración pública en el ejercicio de imperium, de funciones administrativas. Y que ese ejercicio de esas prerrogativas, el que a fin de cuentas el privilegio es que su actuación no está sometida a autorización por los jueces, sino a la revisión, a posteriori, ¿vale? Tiene unos privilegios, pero también unas cargas, ¿vale? Y que todo eso está vinculado ¿a qué? A esa defensa o protección que le encomienda, en nuestro caso la Constitución, la defensa a esa administración. ¿Vale? Es decir, esto lo tenemos que entender en todo el ámbito que estamos hablando, pues cuando hablamos de cualquier tipo de derecho. En contratos también veremos las prerrogativas de materia de contratación, etcétera, ¿vale? Y, evidentemente, ese derecho administrativo, por las propias peculiaridades que ha ido otorgando o que ha ido componiendo a lo largo del tiempo, ha generado un cuerpo jurídico pues, que se diferencia del derecho privado. Pero igual que el derecho laboral, pues es un derecho que se diferencia del derecho privado. ¿Por qué? Pues porque en la relación laboral pues se trata de proteger al trabajador frente al empresario, porque uno tiene una posición tal, y eso ha ido generando un cuerpo, o el derecho de los comerciantes. Pues bueno, pues el derecho del Código de Comercio pues funciona en base al crédito y tiene unos principios que le van dando pues una serie de elementos que son distintos del ámbito del derecho civil. Bueno, pues el derecho administrativo también ha quedado un cuerpo jurídico que ha ido evolucionando. Otro elemento fundamental dentro de esto, que viene marcado por lo que hemos visto antes con el artículo 9, es el sometimiento a la administración, a la ley y al derecho. ¿Vale? Aquí lo que veníamos haciendo es que, bueno, pues viene marcado por el principio de legalidad. Y en un principio, aunque nos parece que esa vinculación, o nos parece que ese sometimiento pleno a la ley y al derecho es así, pues no es tan así, es decir, que tampoco es tan y tan. De hecho,
la consagración, si queréis, así más viene de la ley de la jurisdicción del 56, porque hasta las leyes anteriores había algunos actos que eran actos políticos y que no estaban sujetos al derecho administrativo. Y que, la administración, al final es determinar si la vinculación era positiva o negativa, ¿no? La negativa era que la administración puede hacer aquello que le habilite la ley y además aquello que la ley no prohíba. ¿Vale? Es decir, aquellos espacios que se llaman libres de ley. Bueno, es decir, hoy entendemos con que esto ha ido evolucionando y ya no hay espacios libres de ley. La vinculación es positiva. Fijaros, por tanto, que ese artículo 9 tiene, pues, claro, eso que hemos aquí escrito y tal, pues tiene unas raíces en el ámbito del derecho administrativo español, pues tremendas, ¿vale? La vinculación positiva, ¿vale? No existen ámbitos de actuación que no estén sometidos a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, ¿vale? El desajuste entre su actuación y el derecho conforma los vicios que en su día, o en su caso analizaremos, creo que en el tema 5, donde hablaremos de nulidad, hablaremos de anulabilidad, o también por lo que vimos de irregularidades no invalidantes, ¿vale? Los fundamentos de la vinculación positiva, bueno, es reiterarlo, pero quiero que se os quede. El artículo 9.1, ¿vale? Ya lo hemos visto. El 103, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El 34.2 de la LEPAC. Fijaros, el contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, ¿vale? Pero además será determinado y adecuado a los fines. Porque si no es así, entraríamos en la desviación de poder. Fijaros, son anulables los actos de desviación que incurran en cualquier infracción del ordenamiento, incluso la desviación de poder. Y el 70 de la ley de la jurisdicción, la sentencia de sentencia al recurso cuando se ajusten a derecho la disposición, actuación administrativas. Dice, la sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso desviación de poder. Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Y por lo tanto, incluso actuando con apariencia de legalidad, si podemos demostrar que esto no es así, estaríamos en el ámbito de la desviación de poder. Porque el acto no solo tiene que ser formalmente legal, sino que debe ser sujeto a los fines que conforman esa acción. Porque ese acto administrativo se ha producido en el marco de una prerrogativa, de un privilegio, ¿vale? Que es el servicio al interés general. Cuando esto no es así, el acto está viciado. Vale. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna cuestión? Vale, pues nada, seguimos y vamos a ver ahora las fuentes. ¿Vale? Ahí tenéis un articulito en las fichas si queréis profundizar un poco más. Pero bueno, básicamente lo que nos encontramos es que, claro, las fuentes pues tienen su gracia en el ámbito de la administración pública, del ámbito del derecho administrativo. Porque la administración tiene una cosa distinta a otros tipos de derechos. Y es que no solamente es sujeto receptor de las fuentes, sino que también es sujeto creador de las fuentes. Y dices, ostras, quiero decir que en pocos no vamos a encontrar en ningún otro tipo de derecho de derecho estatutario donde las fuentes provengan del propio sujeto, no se las marca el Estado. Primero, porque la administración, que depende del gobierno, participa en proyectos de ley que se someten al poder legislativo. Porque también participa en la función legislativa. Directamente, ya lo veremos, la administración puede hacer decretos legislativos o decretos leyes. Y también
porque hay una norma o una fuente genuina de la propia administración, que es la elaboración de reglamentos a través de la potestad reglamentaria. Válgame Dios. Leyes y tal habrá muchas, pero reglamentos, ordenanzas, etcétera. Nosotros veremos esto más específicamente de lo que ahora veremos en el tema 13. ¿Vale? Bueno, pues, por tanto, tiene su importancia. Tiene su importancia el tema de la fe. Pero ahora vamos a ver un poco esas fuentes cuáles son, porque evidentemente tienen su fuente, su cosa. Es decir, Garrido Falla decía que, bueno, pues no sé, por poneros una concepción más doctrinal, son aquellas formas o actos en que el derecho administrativo se manifiesta en su vigencia. Es decir, las fuentes es, pues eso, aquellas de las que emana el derecho administrativo. Y, bueno, pues había en este caso, podemos encontrar tantas clasificaciones de fuentes pues, como autores, ¿vale? Este las clasifica en fuentes directas o fuentes indirectas. Y a la hora de establecer el orden de fijación de las fuentes, hay, bueno, pues 3 criterios. El criterio de primacía del derecho escrito, el criterio de jerarquía del órgano que emana, la regla escrita del derecho y el criterio de competencia. Y ahora me diréis, hombre, Óscar, esto nos queda muy lejos aquí porque estamos aquí estudiando esto y tal. A ver, es decir, cuando me hagáis preguntas tipo, oye, es que en el ROF hay un artículo que tiene una cosa que contradice a la ley de bases de régimen local. ¿De cuál aplicamos? ¿O es que resulta que en materia de vacaciones no sabemos si aplicamos el texto refundido del EBEP o la normativa autonómica de tal? Claro, porque a veces más que saberse las fuentes del derecho, a veces la problemática está en determinar cómo ordenamos esas fuentes, en cómo las aplicamos, cómo tal. Por eso, bueno, pues hay que un poco tener en cuenta estas cuestiones. Por eso es una cuestión que siempre digo que es una cuestión básica, ¿vale? Entonces, bueno, yo os digo, esto lo he sacado del libro de García Enterría. Hay tantos autores como queráis. Yo he puesto este porque a veces en otro libro podéis encontrar otras fuentes y otras cuestiones. Y yo no digo nada, ¿vale? Primero, como criterio de primacía, pues hombre, primero van las fuentes escritas. Y por su propia característica, el derecho administrativo pues es un derecho escrito, aunque veremos que no siempre. Por el principio de jerarquía, pues evidentemente está la Constitución, ¿vale? Y luego, pues, la clasificación, es decir, las leyes, pero luego las leyes se distribuyen por criterios de competencia. Acordaros que en nuestra clase vimos ley orgánica y ley ordinaria. ¿Cuál es superior? Pues no, la ley orgánica es para unas cosas y la ordinaria es para otras, ¿vale? ¿Y una ley autonómica es superior o inferior a una ley estatal? Pues no, dependerá de la competencia. ¿Y los reglamentos son? Pues depende. Un real decreto es superior a una orden ministerial. ¿Y un reglamento le puede a una ordenanza municipal? Pues en principio depende del ámbito de competencia que te he circunscrito. ¿Vale? Por eso hablamos de primacía, de jerarquía y de competencia. Y son los 3 criterios que vamos a dirimir para cuál es la norma que tenemos que aplicar. ¿Vale? Esto nos lleva a un cuadrillo, ¿vale? Que, bueno, pues que viene de García Enterría, que tampoco voy a... Viene a establecer primero fuentes directas, la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Cortes y publicados en el BOE, las leyes, tanto formales como materiales, y los reglamentos. Y explicando esto, claro, esto viene de García Enterría. Alguno me decís, oye, ¿y el derecho de la Unión Europea? Pues bueno, la Unión Europea tiene una primacía en tanto que, evidentemente, lo que dice es que no puede vulnerar la Constitución. Miraos el 92 de la Constitución, ¿vale? Y en cuanto a que la Constitución cambia para que tenga vigor
el derecho de la Unión Europea. No voy a pegaros una tabarra con el derecho de la Unión Europea, pero os dejo una sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 2023. Me gustó porque, que es de este año, de 2023, ¿vale? Donde dice, debe tratarse que los tratados constitutivos de la Unión Europea constituyen la Carta Constitucional Fundamental de la Unión. Han creado, a diferencia de los tratados internacionales ordinarios, un nuevo ordenamiento jurídico dotado de instituciones propias, en favor del cual los Estados han limitado, esto es lo que os decía, en ámbitos cada vez más amplios, sus derechos de soberanía y cuyos sujetos no son únicamente Estados miembros, sino también sus nacionales. El derecho de la Unión se caracteriza por proceder de una fuente autónoma constituida por los tratados, por su primacía sobre los derechos de los Estados miembros y por el efecto directo de toda una serie de disposiciones aplicables a sus nacionales y a ellos mismos. Por tanto, tenemos que poner que en tanto en cuanto no pueden suponer ir en contra de la Constitución, habría que ver la Constitución, pues los tratados de la Unión Europea estarían junto con los tratados internacionales. Lo digo porque, como podría, yo qué sé, nuestras preguntas cortas y tal, establecer, pues bueno, ¿dónde la primacía del derecho de la Unión Europea? Pues en esta sentencia, que es de febrero del 23, la Unión Europea pues lo explica bastante bien. Por eso tenéis el enlace, lo veis en la nota de la ficha y lo podéis ver. Luego hablamos de unas fuentes indirectas, ¿vale? Esas fuentes indirectas son la costumbre, los principios generales de derecho y la jurisprudencia, ¿vale? Bueno, en principio las fuentes directas se aplican sin ningún tipo de intermediación, ¿vale? Y las fuentes indirectas solo se podrán aplicar en el supuesto de que haya ausencia de fuente indirecta, ¿vale? Y siempre que con la misma no se violente ninguna de las normas que componen las fuentes directas, ¿vale? La costumbre no puede ir contra una ley, ¿vale? Ni los principios contra un reglamento, ni tal, ¿vale? En principio. Por lo tanto, tenemos una clasificación. Acordaros que en el punto segundo ponemos ahí los tratados internacionales, donde integramos también la normativa de la Unión Europea, los tratados constitutivos, ¿vale? Que serían los que generan, o con los que algunos llaman la Constitución Europea, ¿vale? Y nada, es decir, la explicación la tenéis en la ficha, ¿vale? Bien, vamos a ver, por tanto, bueno, pues todas estas fuentes. La Constitución la vemos, o la vimos en el tema anterior. Que tampoco quiero enrollarme mucho, ¿vale? La ley. Bueno, desde el punto de vista pues, constitucional, pues, la ley es la norma escrita superior, ¿vale? Es la norma pues, bueno, pues es la ley, ¿vale? Prevalece sobre cualquier otra porque la ley es fruto de la voluntad popular, ¿vale? De hecho, en el preámbulo se habla del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, ¿vale? ¿Cuál es el límite de la ley? La Constitución española, porque evidentemente la ley es la que emana de esa Constitución, ¿vale? Acordaros que la Constitución es poder constituyente, mientras que las leyes son poder constituido. Las leyes no solo regulan aspectos importantes de la administrativa, sino que también fijan el campo de acción en los que puede moverse la potestad reglamentaria. ¿Por qué? Ya lo veremos luego. Es decir, hay ámbitos del reglamento que desarrolla la ley y hay veces que cuando no esté la ley sí podría ir el reglamento y a veces tiene un límite material y formal, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta la ley? Bueno, pues en el ordenamiento español habrán 3 manifestaciones de esa potestad legislativa. Primero, a través de las Cortes Generales, a través de las comunidades autónomas, ¿vale? Y a través de disposiciones administrativas, ¿vale? Con fuerza de ley. ¿Vale? Por fuerza de ley. Dentro de las leyes tenemos una primera clasificación. Hablábamos de ley orgánica y ley ordinaria. Lo que os decía en la clase anterior. Las leyes orgánicas pues son un tipo especial de leyes que regulan una serie de materias
donde la Constitución ha querido que haya una mayoría, un quórum especial, mayoría absoluta, ¿vale?, de diputados para poder decir cosas que hay que ponerse de acuerdo porque son, bueno, pues tocan lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y por eso, bueno, pues otorga esa gracia. Por tanto, son dos notas que la caracterizan. Una nota material, es decir, el ámbito al que se refiere. Es decir, ¿cuál? Acordados del artículo 81 de la Constitución y porrón de leyes. ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo qué sé, el defensor del pueblo, ley orgánica, Tribunal Constitucional, ley orgánica, ¿vale?, donde remite. Y luego una nota formal, que es el proceso de elaboración de las leyes, ¿vale? Tenéis ahí, y las demás previstas en la Constitución, pues que hay un carro, ¿vale? Luego nos encontramos con la ley ordinaria. La ley ordinaria es una ley normal, ¿vale?, que es la forma legislativa normal que emana de las Cortes. Y pueden referirse a cualquier materia que no esté reservada por la Constitución, ¿vale?, u otro tipo de norma, y constituyen una legislación que es la habitual de las Cortes. La iniciativa legislativa, ¿vale?, le corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. También a las comunidades autónomas, ¿vale? Fijaros, el 87.2 dice: las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Fijaros lo que os decía el 87.3. Una ley orgánica regulará, ley orgánica, la iniciativa de la acción popular. En todo caso, de haber no menos de 500.000 firmas. ¿Vale? Bueno, para que lo veamos. Por tanto, nos encontramos con que luego los proyectos de ley le corresponden al Gobierno y al resto propuestas de ley. Entonces, ya cuando digamos proyecto de ley, ¿por qué lo hace el Gobierno? Propuesta de ley, pues porque lo hacen las Cortes, el Congreso, el Senado o las comunidades autónomas. ¿Vale? ¿Qué otras clases de leyes nos podemos encontrar? Es decir, hay más clasificaciones, hay más tipos de leyes. Por ejemplo, leyes de bases. Las leyes de bases veremos que es una delegación legislativa que hacen las Cortes al Gobierno para formación de textos articulados o con los requisitos expresamente fijados en la Constitución. No insisto porque luego lo vamos a ver. Leyes marco. Las leyes marco no hay. Pero está aquí puesto. Lo digo porque el número de posibilidades que marca la Constitución, es decir, no está agotada. Es decir, cuando dices, yo qué sé, pues yo no recuerdo ahora aquí ninguna ley marco, ¿vale? Son aquellas porque a través de las Cortes las comunidades autónomas reciben la facultad de dictar en materias de comunidad estatal y por sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices. Esto es una ley ordinaria, pero que es una ley especial, ¿vale?, del 150.1 de la Constitución. Luego están las leyes de transparencias. Estas sí. Estas, vamos, estas son leyes orgánicas. Fijaros lo que os decía del artículo 81. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacen es transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas. Entonces, para transferirlas, que es por lo que se transfirió, pues la sanidad, la educación, todo eso, ¿qué tal? Que tantas alegrías nos ha dado. ¿Vale? Pues 152, ley orgánica. Por lo tanto, una ley de transferencia es una ley orgánica, una ley marco es una ley ordinaria, una ley de bases es una ley ordinaria. ¿Vale? Y luego tenemos leyes de armonización. Aunque hubo un intento, no hay. ¿Vale? Están constituidas destinadas a establecer por parte del Estado los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas cuando así lo exija el interés nacional. Aunque no indica si son orgánicas, ¿vale?, se requiere mayoría absoluta. Tipo raro de leyes, ¿vale? Yo entiendo que las leyes marco son antes de que legislen las comunidades autónomas y aquí es cuando ya han legislado. No sé. Algún de esto, pues veréis si hay leyes, alguna materia, pues igual hacen falta leyes de armonización, no lo sé. Pero bueno, ¿qué instrumentos hay? Ya os digo, la ley marco no se ha usado. Y la ley de armonización estuvo a punto de, pero no se ha usado tampoco. ¿Vale? Luego están
La legislación básica, es decir, aquella ley es una ley ordinaria, ¿vale? Donde ya veremos que, pues lo vimos el otro día, con el juego de competencias del Estado, le corresponde al Estado fijar el mínimo común denominador normativo y la regulación o el desarrollo de las comunidades autónomas. ¿Vale? Y luego leyes de presupuestos. Es una ley muy especial, es una ley ordinaria, pero que además, por ejemplo, tiene una vigencia de 1 año, ¿vale? Y tiene las vicisitudes que marca el artículo 134. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, ya lo veremos, pero el presupuesto en el ámbito local, pues es un tipo de reglamento. Y veremos que hay la normativa que lo regula y que establece todo esto, ¿vale? Por si queréis aprender más, me encanta o me gusta mucho la página web del Congreso de los Diputados, que hay una exégesis chulísima de la Constitución que explica aquí todo y tal, y aquí os dejo un enlace en la ficha de la nota por si queréis profundizar un poco y ver todo esto. Pero básicamente lo que queremos decir es que dentro de las... Es decir, acordémonos, es decir, la peculiaridad básica de todo esto, de que la propia Administración tenga las fuentes de derecho, es que además de recibirlas, también puede hacerlas. O colaborando, como hemos visto, o a través de directamente ejerciendo la potestad reglamentaria y la potestad legislativa. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver ahora esas disposiciones normativas que tienen fuerza de ley. En este ámbito hay 2 categorías. ¿Vale? En un lado tenemos aquellos ámbitos en los que se actúa por delegación del Poder Legislativo, ¿vale? Y otra en los que se actúa por razones de extraordinaria y urgente necesidad y que son dictadas directamente por el Gobierno y que, cumplidos los trámites, tienen que ser ratificadas por el Legislativo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco esto. Bueno, pues esto. Se entiende por decreto ley toda norma con rango de ley que emana por vía de excepción de un órgano que no tiene el poder legislativo. ¿Vale? En este caso, el Gobierno, Consejo de Ministros. El artículo 86 reconoce al Gobierno la facultad de dictar disposiciones legislativas bajo forma de decretos de leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Vale? Y esto, pues, como podéis comprobar, ha sido fuente de abusos de unos y de otros. Y pues lo ha ido más o menos marcando el Tribunal Constitucional, que es de una sentencia del 82, dice, esta posibilidad se configura, no obstante, como una excepción al procedimiento ordinario y, en consecuencia, está sometida, en cuanto a su ejercicio, a la concurrencia de los requisitos que la legitiman. ¿Vale? Estos requisitos que hacen que podamos hacer esto serían, pongo aquí resumidos, primero, causas. Pues hombre, que sea extraordinaria y urgente necesidad. Habría que ver si muchos de los decretos leyes que vemos por ahí responden a esta cuestión. Acordaros siempre lo que os he dicho, que el interés público no tiene por qué coincidir con el interés político. Y a veces, pues bueno, la rutina o las cosas nos llevan a estas cuestiones. Materias, que esto sea aquí lo importante. En cuanto a la materia, no puede afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes y libertades del título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. ¿Vale? Y luego tiene la acción de cuestiones la temporalidad. Es decir, los decretos leyes tienen que ser sometidos al Congreso de los Diputados para su debate y votación en el plazo de 30 días siguientes a su promulgación. ¿Vale? Para que ahí se acuerde su convalidación o su derogación. ¿Vale? Entonces, acordaros que extraordinaria urgente necesidad, los límites de cuestiones que puede versar, ¿vale? Y el carácter temporal que tiene. Esto, por ejemplo, pues me pasó pues cuando la pandemia, ¿vale? Que además, si os acordáis, con la pandemia hubo un decreto ley que no se convalidó, ¿vale?
Y entonces aquí surgió la cuestión de si un decreto ley que no se ha convalidado, ¿qué efectos tiene? Y bueno, en su momento me lo miré. Creo que igual recuperaré mi informe y lo pondré aquí para que lo veáis y tal. Básicamente lo que viene a decir es que durante los 30 días vigentes sí tiene efectos. Como eran temas en materia temas en materias de modificaciones presupuestarias que podías hacer sin necesidad de ir a pleno, etcétera y tal. Hablo de memoria, no, pero sí quiero deciros que como por, no sé, iba a decir por suerte, pero hay por desgracia, nos ha tocado vivir una época en la cual hemos visto cosas que jamás pensé que se verían, pues esa vía de urgencia me encontré con que algunas modificaciones presupuestarias que hicimos claro, tenían vigencia porque se aprobaron dentro de los 30 días siguientes. Cuando se fue a hacerlo, quien no estuvo vivo y fue cuando se derogó, ya no se podía hacer. Claro, a mí lo que me venía a decir es que esa modificación ya no tenía vigor. Y yo lo que alegué es que, bueno, lo que informé, pues a veces te toca bailar y tienes que informar, ¿no? Y lo que informé es que durante esos 30 días la norma era vigente y por tanto se podía hacer. ¿Vale? Si eso ya lo añadiré y lo pondré por aquí por la ficha para que se vea. Bueno, luego nos encontramos con los decretos legislativos. A ver si hay alguna duda por ahí. Los decretos legislativos. Vale, los decretos legislativos estarían dentro de lo que se llama la legislación delegada. Es decir, el legislativo autoriza al Ejecutivo a hacer leyes. ¿Vale? Y las manifestaciones son dos: leyes de bases y textos refundidos. ¿Vale? Lo digo porque no confundir leyes de bases con legislación básica. No tiene nada que ver. ¿Vale? En este caso, en cuanto a las leyes de bases, se regula el artículo 82 de la Constitución. ¿Vale? Y en este caso, lo que voy a decir es que se autoriza al Ejecutivo con total precisión para que recomienden sobre una materia. ¿Esto cuándo surge? Pues surge cuando nos encontramos con materias que tienen una excesiva complicación y entonces se les señala o se le indica a la Administración, al Gobierno que tiene a la Administración a su cargo, que la gente que esté allí, que es técnicamente más preparada, pues redacte esa normativa. ¿Vale? Cuestión que tenemos que establecer. Una ley de bases nunca se aplica directamente. ¿Vale? Lo que se aplica es el decreto legislativo. O sea, la ley de bases es, digamos, las instrucciones que tiene el Ejecutivo para dictar esa norma. ¿Vale? Entonces, lo que nos encontramos aquí es, primero, que el Gobierno debe establecer de forma precisa en cuanto a cómo debe hacerlo. Objeto, principios y criterios que deben seguirse. Materias, límite, no se pueden delegar. Materias que afecten a la ley orgánica. Y temporalidad. La delegación es para un tiempo determinado y se agota por el uso. ¿Vale? Y lo que os decía, pues que no son directamente aplicables. Las leyes de bases tienen tienen que ser en el tiempo, ¿vale? Que se le ha dado. ¿Vale? Segundo, diferencias con la legislación básica. Aquí lo que nos encontramos es que la legislación básica, que hemos dicho antes, surge en el marco del artículo 149 de la Constitución, donde establece la normativa básica del Estado, ese mínimo común denominador normativo, y que va a ser desarrollado por las comunidades autónomas. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con la ley de bases que ya hemos dicho que es. Ejemplos de leyes de bases. Hombre, la primera pues es el Código Civil. ¿Vale? Me lo he puesto aquí, pero el Código Civil, ya ves tú que están. ¿Vale? Y aquí tenemos una cosa curiosa, que es la Ley 1889, que establece de bases sobre tráfico, circulación, motor y seguridad vial, se plasmó en el Real Decreto Legislativo, ¿vale? Tres están porque se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico. Entonces, para poder detectarlo, cuando vemos que se ha ejercido legislación delegada,
La fórmula es Real Decreto Legislativo. Si procede de una ley de bases, veremos que pone texto articulado. Y aquí ves que, pasado el tiempo, se volvió a decir, ¿vale?, que se hiciera una refundición de toda esa materia, que ahora entraremos con lo siguiente. Y se hizo el texto refundido de la ley de tráfico, que es el actual, el 6/2015. En el ámbito local tenemos un ejemplo que tenemos que citar porque, bueno, está ahí, que es el artículo 85 de la Ley de Haciendas Locales. El artículo 85 es una ley de bases donde establece cómo debe regularse las tarifas, ¿vale?, y la instrucción del impuesto de actividades económicas, ¿vale? Y fruto de ese artículo 85 es el Real Decreto Legislativo 1175/90, que regula eso, las tarifas y la instrucción en el impuesto de actividades económicas, ¿vale? Y luego nos quedan los textos refundidos, ¿vale? Entonces, dos cuestiones por las que actúa la legislación delegada. Primero, porque la materia es muy complicada, es tráfico, es el Código Civil, es no sé qué, y tú le indicas al gobierno que haga una ley nueva, ¿vale? Una ley nueva. Y le das apruebas una ley de bases con las instrucciones para hacerla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ya lo veremos en el tema 8. Cuando al gobierno se le va la mano y va por encima de esa delegación. Cuando eso ocurre, estaremos hablando de reglamento. Y ya veremos, por tanto, que ante la jurisdicción contencioso administrativa se podrá atacar ese exceso de delegación. El siguiente, los textos refundidos. ¿Cuándo? Cuando lo que ocurre es que el lío está no en la materia, sino en que se ha producido una maraña normativa de modificaciones, de tal, de cual y cual. Y entonces coge y las corta y dice al gobierno, mira, sin alterar el contenido, no te dejo irte ni esta, no tienes que innovar nada. Me vas a coger toda la materia que hay y la vas a refundir, a hacer un magnis de leyes y vas a hacer un texto refundido. ¿Vale? Y ahí lo vas a hacer. ¿Cómo se les suele encargar? Pues a través de una disposición final de alguna norma. ¿Vale? Y dice, y con este encargo de que haga un texto refundido de toda esta materia. ¿Vale? Por ejemplo, pues nada, os dejo aquí, yo qué sé, pues la disposición adicional quinta de la ley 19/2023, que añade una disposición adicional 13ª a la ley 50 de 2002 para, que es donde surge el texto refundido de la ley de haciendas locales. ¿Vale? Entonces, como es legislación delegada, ¿qué hace el gobierno? Es real decreto. Todo lo que hace el gobierno es real decreto. Si es un real decreto a secas, es un reglamento. Pero si es un real decreto legislativo, es porque está ejerciendo esa legislación delegada. Si aparece texto articulado, porque viene de una ley de bases. Y si aparece texto refundido, porque está haciendo un compendio que no innova en el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Pues bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Porque no, ya, bueno, el día próximo seguimos con el reglamento, ¿vale? Y bueno, pues iremos viendo toda esta cuestión. Dudas, cosas, cuestiones que tengáis por ahí. ¿Vale? A ver, son temas introductorios que tenemos que entender porque luego nos van a hacer falta. ¿Por qué nos hacen falta? Nos hacen falta porque colisionan normas, tenemos que saber de qué vienen, vamos a manejarlas y todo esto lo tenemos que entender. Tenemos que entender el papel de la administración, tenemos que entender por qué actúa, tenemos que interiorizarlo, ¿vale? Porque esto nos puede dar como base para entender muchas más cosas. Y por lo tanto tenemos que darle caña a todo esto, ¿vale? Es importantísimo.